Mañana desayunando saludable. Restaurante Golden Delight. Tu salud vale oro. Molino del Rey 226 a 3 cuadras de Avenida 5 de Febrero. Presenta. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Así es, agradeciéndole enormemente a nuestros amigos de Golden Delight que son sponsors, patrocinadores de esta mesa de análisis político que hoy además pinta para sacar chispas. Les voy a platicar, déjenme poner en contexto a nuestros amigos de la audiencia. Habíamos planteado, siempre normalmente planteamos con nuestros amigos de la mesa de análisis político, pues un tema para que cada uno de nosotros nos preparemos, obviamente, para discutirlo aquí en la mesa. Ayer lo habíamos planteado así, sería el debate entre los aspirantes presidenciales en Estados Unidos, pero también así lo planteábamos, ¿no? Es muy probable que veamos cómo se va a ir desarrollando el asunto de la reforma al Poder Judicial, que en principio se supone que se iba a votar hasta el transcurso, en el correr del día de hoy. Pero también lo habíamos dicho, pues si a lo mejor si hay novedades en este sentido, será interesante también que platiquemos del tema. Así es que agradeciéndoles enormemente su generosidad a los cuatro, a quienes están aquí en la mesa y a quienes están a la distancia, pues vamos a modificar el sentido de la mesa del día de hoy. Retomaremos al final un poquito el tema del debate, si les parece. ¿Están de acuerdo, señores? De acuerdo. Los de aquí de la mesa, ¿están de acuerdo todos? Muy bien. Allá, Jorge, que está a la distancia, ¿estás de acuerdo también, te parece? Claro que sí, estimado Ángel. Muy bien, bueno, pues ahora los presento formalmente en el orden en el que fueron sorteados previamente. Le va a tocar el primer turno al BAT esta mañana, nada menos que a don Sergio Camacho. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Don Ángel, muy bien, gracias. Con el gusto de estar en la mesa de análisis político de RR Noticias. Jorge Luis Montes a la distancia esta mañana. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Ángel. Como siempre, un placer. Gracias por estar aquí. Juan Luis Íñiguez, buen día, bienvenido. Muy buenos días, estimado Ángel. Un saludo a todo tu auditorio. Y va a completar las rondas esta mañana Víctor Cuevas. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Con el honor y el privilegio de estar en la mesa de análisis más escuchada, solo en RR Noticias. A los cuatro agradecerles enormemente. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Fue una jornada sumamente accidentada y espinosa. Y pues se concretó con lo que ya sabemos. Yo decía hace ratito, al hacer el comentario de la información que les presentamos, decía, pues yo creo que las grandes figuras de la izquierda mexicana, un Eberto Castillo, una Rosario Ibarra de Piedra, han de estar revolcándose en su tumba ante la manera tan desaseada en que se llevó este último tramo para conseguir la reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinas del tema, Sergio? Pues sí, Ángel, pues nos deja unas reflexiones muy, muy fuertes, ¿no? Y creo que sí es un tema profundamente desafortunado. Ya se había comentado en otras mesas aquí mismo en RR Noticias que la reforma parecía que iba, ¿no? Que era muy complicado el poder frenarla o revertirla. Pero el cómo se dieron las cosas fue muy, muy desafortunado, por no decir indignante o todavía muchos adjetivos mucho más fuertes, ¿no? Yo creo que toda la clase política sale raspada. Irónicamente, Vic va a decir que Alito no tanto, pero los demás dirigentes de los partidos, o sea, vamos, exhibió todo el proceso y de cómo se hace la política en México, ¿no? Sí. Cómo candidateando a personajes indeseables en la política en todos los partidos que ahora se vuelven la bisagra para una decisión tan importante como esta. Uh-huh. Y bueno, desafortunado porque un Miguel Ángel Yunes Márquez que tuvo la oportunidad de ponerse la camiseta del héroe de la peli, de mantener en el vilo, de protestar de las amenazas y todo eso, se vuelve ahora el villano de jugarle la contra a su equipo, no necesariamente por el resultado final que se dé, pero sí por jugar la contra a su equipo y que además, bueno, que parece que todas las fechorías particulares y las del papá podrían ser ahora también exculpadas arropándose en Morena, como ha sucedido en otros casos también de personajes indignantes e innombrables. Gracias, Sergio. ¿Tu punto de vista, Jorge? Sí, pues hacía años, Ángel, compañeros, que no se veía una manifestación como la que se vio ayer por parte de estos jóvenes, de estas personas que entran al Senado de la República en una democracia. Las cartas están echadas cuando se elige a los representantes populares. Recordemos que se aprobó debidamente en la Cámara de Diputados esta reforma tan importante al Poder Judicial. En el Senado faltaban ya solamente un voto, que al final el de Yunes, irónicamente, no fue indispensable porque hubo un senador de Movimiento Ciudadano que no se presentó. Pero bueno, al final Yunes me parece que se dignifica un poco después de su negro pasado por Acción Nacional, se dignifica un poco
con la mayoría del pueblo, porque así fue, no solamente con la mayoría legislativa. Creo que finalmente quienes hacen el pleno del Senado son los senadores y las senadoras. Cambian de sede a Jicotencal desde en este intento de golpe para no aprobarla. Finalmente se aprueba en la madrugada del día de hoy. Fue un mandato popular que dio la mayoría de la gente a las legisladoras y legisladores. Finalmente, con estos acuerdos políticos, lo argumentó, me parece muy bien, Yunes Papá en ese debate acérrimo contra Marco Cortés, que me parece que lo orilló más con lo que le dijo. Sí. Y bueno, finalmente va aprobada, va ahora a los congresos locales. Necesitamos 17 de los 32 para que finalmente el Ejecutivo pueda decretarla. Bien, gracias, mi estimado Jorge. Bueno, preguntarte, Juan Luis, tu punto de vista. Pues una vez más, mi estimado Ángel, en una fecha fatídica, en los primeros minutos del 11 de septiembre, una vez más el odio se impone ante la razón. Y en una actitud de la bancada talibanesca de Morena, se genera el derrumbe de dos torres fundamentales en México: la de la autonomía de los poderes y la de la administración de la justicia en este país. Y es lamentable que ahora los morenistas borrachos de poder celebran eufóricos este atraco a la República, esta condición en la que van a dejar a muchas personas que definen ellos en su intención defender en una condición absolutamente vulnerable y al tiempo. Morena ha cavado su propia tumba. Gracias, mi estimado Juan Luis. Víctor, tu punto de vista. Pues lo que vimos el día de ayer en el Senado de la República es un circo francamente lamentable. Nos damos cuenta de que Morena precisamente se encargó de destruir una de las instituciones más sólidas y uno de los contrapesos más importantes que teníamos frente a las arbitrariedades que se cometían desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo. Lamentablemente, lo que se vivió el día de ayer es francamente triste porque derrumba, coincido con Juan Luis, una de las instituciones más importantes de este país, el Poder Judicial, a partir de una reforma que sale de la cabeza de un solo hombre, que está llena de revanchas, que está llena de venganzas y que no toca de fondo los asuntos que son más relevantes para poder asignar y repartir justicia a la población. Es verdaderamente triste lo que se vivió el día de ayer y ilustra de cuerpo entero lo que pretende Morena: generar un régimen en el que la voluntad de un solo hombre sea la que se privilegie por encima de la ciencia, de la técnica, de las buenas formas y del orden constitucional. Bien, muchas gracias. Mi estimado Víctor, 7:43. Evidentemente, creo que coinciden los analistas, la opinión pública, hasta algunos dentro de la misma clase política. Fue francamente desasiado porque pues Morena hizo uso de todas las triquiñuelas más corrientes del mundo de la política para poder conseguir precisamente esta mayoría. Primero con los 12 senadores del PRD, luego pues un secuestro virtual con este senador del estado de Campeche, que él ya luego salió a dar su versión de los hechos, pero pues en realidad consiguieron lo que querían, que no estuviera presente en la Ciudad de México. Y a eso agreguémosle las mentiras de Gerardo Fernández Noroña, porque él dijo en determinado momento en la sesión que él había hablado con el senador y que él le había dicho que estaba bien, a salvo y sin broncas en la Ciudad de México, lo cual, si de por sí es reprobable una mentira de este tamaño en voz del presidente de la mesa directiva, pues es doblemente reprobable. Total, todas estas triquiñuelas pues sirvieron para conseguir lo que querían en principio, pero es una reforma que de suyo pues llega manchada, mi estimado Sergio. Sí, Ángel, insisto, ¿no? Lo desasiado del proceso es lo que sorprende, aunque parece que la clase política en general no nos deja de sorprender, ¿no? Y en este caso, vamos, todos los partidos salieron raspados, ¿no? Como dices, hoy este senador Barreda que da una explicación insulsa ante unas potenciales o probables fuertes presiones que haya recibido para no estar así. Todo el procedimiento que se genera liderado por Fernández Noroña, por Adán Augusto, que se vio operando y que se vieron arropando precisamente a estos dos Yunes, Linares y Márquez, que ahora salen arropados por el mismo Don Augusto, por impresentables también como
Félix Salgado Macedonio. Entonces, bueno, ya Jorge lo purificó hace un momento, ¿no? Por la toma de su decisión. Yo creo que, la ciudadanía estamos, con eventos como estos muy fastidiados de la clase política, porque creo que el pragmatismo de buscar el resultado a cualquier costa, deja muy mal parados a todos, y al final, lo que es muy evidente, lo que menos les importa es la ciudadanía. Sí, el poder por el poder. ¿Tú qué opinas del asunto, Jorge? Yo creo que tienes una opinión distinta, te escucho. Sí, efectivamente, yo creo que es un proceso legal, legítimo, que se discutió ampliamente, como decíamos la semana pasada, más de 7 meses, se presentó desde el 5 de febrero la iniciativa, era parte de lo que se llamó el Plan C, se tuvieron los votos necesarios para la aprobación, se ganó el debate, se ganó toda la discusión. Me parece, insisto, que es un proceso legal legítimo. Yo creo que más bien lo que sí insulta a la ciudadanía queretana es cómo el gobernador y la mayoría del PAN en el Congreso local nombraron al nuevo fiscal, cómo nombraron a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, cómo se ha dirigido el Congreso local del estado de Querétaro. Eso me parece que sí han sido procesos que no han tenido en lo mínimo aseo. Muchas gracias, mi estimado Jorge Luis. Bueno, voy ahora contigo, Juan Luis, tu punto de vista. Pues ya sabemos, evidentemente, Jorge Luis, más allá de mi reconocimiento y mi aprecio a su persona, pues adopta la postura del manualito, del librito morenista, de poder justificar lo injustificable. Y se los vamos a recordar toda la vida, Jorge Luis. Acaban ustedes de darle en la madre, de chingarse al Poder Judicial, y no lo hicieron de otra manera más que comportándose como un cártel delictivo, haciendo las peores tropelías. Y se los vamos a recordar toda la vida, porque en ese acto que, según ustedes, en nombre de la justicia, hicieron en el Senado, pues le extendieron un certificado de impunidad al impresentable, al malparido y al traidor de Yunes. Ese fue el primer acto con el que iniciaron su fatídica reforma embarrada del lodo de la corrupción. Gracias, Juan Luis. Mi estimado Víctor, tu punto de vista. La verdad siempre sale a flote y al final, como pasó con la reforma educativa, nos daremos cuenta que esta mal llamada reforma judicial termina siendo solamente una reforma laboral para terminar con la autonomía, la independencia del Poder Judicial de la Federación. La verdad siempre sale a flote, como la pasada semana salió a flote cuando Juan Luis decía que se había acabado el huachicol, no terminaba de decir la frase y teníamos una fuga acá en San Juan del Río que provocó que se desalojaran más de 60 familias. La verdad siempre sale a flote y efectivamente la verdad se las vamos a estar recordando, igual que se la vamos a recordar al PAN, porque ahí estuvo en el PAN el traidor que traicionó al pueblo de México. Y es que al final, como la verdad siempre sale a flote, verdaderamente se ha dicho mucho que Alito y el PRI iban a traicionar, y el PRI votó en contra de la reforma eléctrica, en contra de la Guardia Nacional, en contra de la reforma electoral. El PRI votó en contra de la reforma electoral y ahí está la verdad, en que el PRI hoy está siendo uno de los pocos que se sostiene en la defensa de la República, en la defensa de la democracia y en la defensa de este país que tanto amamos. Muchas gracias, Víctor. Bueno, déjenme hacerles esta pregunta. Con esta reforma tan, pues ya aprobada ya quedó. El tema es que se han dinamitado los puentes de comunicación que habrá de tener Claudia Sheinbaum con cualquiera de las otras fuerzas políticas de oposición. Después de la peluceada que les pusieron, ¿cómo diablos te sientas a tratar de dialogar o tratar de sacar algo y tratar de medio de componer y de lavarte la cara, pues arrancando un sexenio? Había dicho Mario Delgado que le iban a poner un regalo, que le iban a poner el moño a este regalo al presidente López Obrador. Pues sí, nomás que también le regalaron un asunto de franca crispación política a la doctora Sheinbaum, que con eso va a tener que arrancar su sexenio en una situación, decía yo en la mañana cuando arranqué el noticiario, es como cuando en las bardas de las casas de las colonias viejitas ponían vidrios ahí arriba de los ladrillos. Así, sobre esa barda con vidrios va a tener que caminar Claudia Sheinbaum al arranque de su sexenio. Y espérense, porque vamos a ver también cómo van a andar los mercados estos días después del trancazo de anoche, o bueno, de esta madrugada. Voy ahora contigo y tu punto de vista, Sergio. ¿Cómo le va a hacer Claudia Sheinbaum para lidiar con esta bombita?
Sí, Ángel. Bueno, pues también con Vic comentábamos antes del inicio de la mesa, ¿no? Menudo de regalo le está dejando López Obrador a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Lo que debió ser, y lo comentamos hace algunos programas, ¿no? De cómo después de la polarización, de jalar el presidente López Obrador dentro de su idea de gobierno hacia un extremo a la sociedad, cómo esperábamos que Claudia buscara un retorno a un punto medio, si existiese, entre el propio gobierno Morena y la oposición, ¿no? Y sobre todo rescatando en todo esto a la ciudadanía, al pueblo de México. Bueno, pues le ha dejado la situación muy, muy complicada, ¿no? Y sobre todo también la tiene muy complicada la oposición, porque en este desgaste donde Marco Cortés sale muy, muy mal parado, pésimamente parado, donde también Dante Delgado ha hecho mutis, se ha desaparecido, y bueno, el PRD borrado, ¿cómo se va a reconfigurar esta alianza, ¿no? Si es que el MC decide participar de ella, vamos, creo que ahorita decías con quién, cómo va a darse la relación de Claudia con la oposición, quién va a ser la cara de la oposición. ¿Y quiénes van a ser también los que desde la sociedad civil digan, oye, no me gusta la manera en que ustedes operaron? Yo lo veo, perdón que lo diga de esta forma, te doy el pase enseguida, mi querido Jorge, pero es como haber estado en una boda, llegó el tío borracho y empezó a balacear a diestra y siniestra, y luego ya después pues salió uno de los padrinos a tratar de componer la cosa. Creo que en esas circunstancias va a arrancar el sexenio la doctora Sheinbaum. Jorge, ¿tú qué piensas? Creo que se le va a dejar un poder judicial en reconstrucción muy sólida. Me extraña que la oposición diga que nos va a estar recordando. No tienen otra cosa más que descalificar. Recordemos que el 20% de las personas que están en la cárcel no saben por qué se les acusa. Más del 40% no tienen sentencia. Son números dramáticos. Ya habían reconocido el PRI y el PAN que necesitaba el Poder Judicial una reforma, están cambiando de opinión constantemente. No olvidemos el gasto excesivo y escandaloso del Poder Judicial y sobre todo de los ministros de la Suprema Corte. Entonces, creo que es, insisto, una reforma legal, legítima. Va a pasar a los congresos locales. Recordemos que falta eso antes de ser publicada por el Ejecutivo, pero me parece que Claudia Sheinbaum, y así lo veremos, lo vamos a estar Conste que no tuve nada que ver, ahí fue la tecnología la que jugó mal ahí con mi querido Jorge. A ver si retomamos esta última parte. Te vuelvo a escuchar, Jorge, a ver. Okay, sí. Ahí está, es que te me perdiste un momentito ahí, algo pasó con tu micrófono. Otra vez. Ya estamos de vuelta, decía, sí. Finalmente que Claudia Sheinbaum tendrá un ambiente mucho más democrático con esta reforma que era muy necesaria, que así lo mandató el pueblo de México. No olvidemos eso, el 2 de junio fue el resultado de la propuesta que nosotros en la Cuarta Transformación hicimos. Dijimos que íbamos a llevar a una reforma al Poder Judicial y es un mandato finalmente que estamos cumpliendo. Bien, gracias, Jorge. Déjame preguntarte, Juan Luis, tu punto de vista. Bueno, por supuesto que yo no vengo a defender lo indefendible. Acuso de recibo lo que han dicho mis compañeros de la mesa con relación a la conducta reprobable de un excompañero de Acción Nacional en el Senado, y que evidentemente, bueno, pues así como puedo ser muy duro para poder sancionar esas conductas, también tenemos que reconocer a aquellos que hicieron lo correcto, aquellos que aguantaron vara, aquellos que lograron mantener hasta el final una conducta patriótica con este país, de respeto al electorado, y que, bueno, pues ahí está esa oposición que va a seguir trabajando, que va a seguir luchando, que tiene que validar una y otra vez sus filtros para que no se nos sigan colando los indeseables, y que pongamos la mira precisamente en eso que no dice la reforma claramente, Jorge Luis, en esas condiciones de análisis de cómo se va a administrar la justicia en este país, cómo vamos a lograr la prevención del delito, cómo vamos a aumentar las condiciones de la cultura de la denuncia sin represalias, y cómo vamos a terminar con el pacto que hay entre el gobierno y los delincuentes. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Víctor. Fue tanto el empeño de López Obrador por pasar a la historia, páginas doradas, cueste lo que cueste y a costa de los mexicanos y de las instituciones de este país, que pareciera ser que con esta aprobación de la reforma se pone
el último clavo a la lápida de la República, pero yo confío en que en realidad este empeño de pasar a la historia en letras doradas en realidad sea solamente construir castillos de arena y que en el futuro, un futuro seguramente muy próximo, ahora que cayó el Poder Judicial, y citando a mi amigo Iván, para los abogados nos quedan las escuelas, las facultades, las universidades, y si van por las escuelas, las facultades y las universidades, nos van a quedar los alumnos y los profesores. Y si van también por los alumnos y los profesores, nos va a quedar la memoria, esa memoria de los buenos mexicanos que sabemos que esta fue una reforma regresiva y que próximamente, en un futuro, vamos a derrumbar esos castillos de arena que pretendió construir López Obrador para fortalecer a partir de ahí su régimen autoritario, su régimen dictatorial y ese régimen que está terminando con la República. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Hagamos una última ronda sobre este tema de 30 segundos, si les parece, con conclusiones. Voy a arrancar contigo, mi estimado Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues muy complicado el escenario, ¿no? En la participación anterior hablamos de qué sigue, ¿no? Políticamente, ¿qué seguirá en la reconfiguración de la oposición y lo que será este nuevo trabajo de los congresos? ¿Cuál será el nuevo trabajo de Claudia Sheinbaum para tratar de cicatrizar o reconstruir el país? Porque definitivamente sí la huella de la polarización es muy grande, ¿no? Y es tan grande que el presidente López Obrador insiste, ¿no?, en dejando en una dirigencia del partido a María Luisa Alcalde y a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, ¿no? Donde se ve que lejos de tal vez retirarse a Palenque, como decía, bueno, pues va a seguir con la mano y tal vez muy incómoda encima de Claudia Sheinbaum. Y la dinastía que va a continuar ahí. Voy ahora contigo, Jorge. 30 segundos. Sí, me parece que se sigue avanzando en el proyecto de la Cuarta Transformación. Si le toca al presidente publicar este decreto, se va a retirar en el momento más importante de su sexenio con esta reforma planteada. De hecho, ayer lo decía el propio Ricardo Anaya, que tal vez sea uno de los nuevos grandes liderazgos de Acción Nacional, de ese rostro nuevo que necesita. Decía que no había una reforma más importante tal vez desde que se publicó nuestra Constitución en 1917. Creo que tendremos un ambiente con una mejor democracia y va a avanzar mucho mejor México en materia de justicia. Muchas gracias, Jorge. Voy ahora contigo, Juan Luis, 30 segundos. Bueno, pues evidentemente a Morena se le olvida que no existen los triunfos eternos y tenemos que seguir trabajando, evidentemente, en lo importante, en cómo vamos a atender la condición de los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, cómo vamos a atender a aquellos jóvenes que se sienten agraviados en la condición de partirse el alma estudiando una carrera de derecho para que al final una tómbola termine definiendo la justicia en este país. Gracias, mi estimado Juan Luis. Cierras esta ronda y este tema. Víctor. Dos reflexiones. Hace 5 sexenios un presidente le dejó a su sucesor el país agarrado con alfileres. Hoy López Obrador le deja a Claudia Sheinbaum no con alfileres, con palillos de dientes sostenido el país, con varios temas que están ahí, focos rojos a punto de incendiar muchos temas importantes para el país. Será un gran reto el que tendrá la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Y también son 12 apóstoles y casi nadie nos puede decir el nombre de todos. Nada más nos acordamos de uno, de Judas, y el Judas fue del PAN. Ahí está los Yunes. Muchas gracias, mi estimado Víctor. Bueno, vamos a otros temas un poquito más agradables. Déjenme platicarles de nuestros amigos de Golden Joe Light. Tu salud vale oro. Y es que, ¿cuál es el alimento más importante del día? Pues sin duda el desayuno. Disfruta justamente de los desayunos que tienen para ti mis amigos de Golden Joe Light. Están abiertos a partir de las 6:30 de la mañana. Ya te están esperando con verdaderas delicias. Tienes que conocerlas. Ya me voy a llevar a nuestros invitados a la mesa para que conozcan también lo que tienen mis amigos de Golden Joe Light para disfrutarlo. Miren, para consumo personal, para reunirse con los amigos, para ir con la familia o para hacer un desayuno pues de carácter empresarial, cumple con todas las condiciones mis amigos del restaurante Golden Joe Light. 28 años con la mejor alternativa en comida saludable. Tienen también servicio de coffee break para empresas, tienen también servicio de box lunch, así es que no te pierdas la oportunidad de conocer lo que tienen para ti. Además,
Ahorita en las tardes, cafeteras, pasteleras, la verdad está sensacional. Te vas ahí en la tarde, compras un postrecito y te regalan el café. ¿Dónde están ubicados? Molino del Rey 226, esto en Las Campanas, a 3 calles de 5 de febrero, o búscalos como Golden Jolite, tu salud vale oro. Hoy les voy a obsequiar un desayuno para 2 personas a la primera persona que me marque aquí al estudio. Es más, lo voy a hacer por WhatsApp. Al WhatsApp 4422166120. Primera persona que me mande un mensaje de voz al WhatsApp y que me diga: yo escucho RR Noticias y yo escucho la mesa de análisis político. Mi nombre es... Los escucho en primera persona. Que me mande un mensaje con esas características. Le voy a obsequiar un pase para 2 personas para que desayune a cuerpo de rey en Golden Jolite. Ya lo saben, Golden Jolite, tu salud vale oro. Ahora son las 8:01, ya abusando de la generosidad y el tiempo de nuestros invitados esta mañana. Me voy a extender un poquito en la mesa porque quisiera que nos fuéramos por lo menos a una ronda en el tema del debate del día de ayer. Y bueno, si les parece, respetamos el orden que ya habíamos tomado previamente. Voy contigo, Sergio Camacho, y en un minuto tus impresiones del debate de ayer. Sí, Ángel. Bueno, pues en unos días muy convulsivos para México también se vivió una jornada muy importante para la democracia norteamericana y un político populista, polarizador como lo es Donald Trump salió muy mal librado, o más bien muy raspado en su participación en el debate. No venía después de una racha triunfalista, después del debate anterior donde Joe Biden estuvo para el olvido, que un presidente con sensatez da un paso de lado para dar a su candidata todo el espacio, todo el foro y la candidatura a Kamala Harris, que tuvo una actuación, un desempeño como se esperaba, ¿no? Desmintiendo a Donald Trump, atacando, generando mucha propuesta también, y sobre todo, bueno, pues al final, vamos a decirlo así, dejándole en ridículo, ¿no? Donde argumentaba sus temas de los perros y los gatos. Qué bárbaro. Evidentemente todo el asunto migratorio, su política de salud donde dice que tiene datos, que tiene temas, pero nada concreto. ¿Tiene usted un plan? Bueno, tengo conceptos. Tiene conceptos, entonces toda la participación de Donald Trump muy desafortunada, y en ese sentido creo que para la democracia se puede respirar cierto alivio en el sentido de la competitividad que pueda tener electoralmente Kamala Harris para regresar estos asuntos populistas a una visión más de centro, una visión más de gobierno y compartida para el beneficio mayor de la ciudadanía. Bien, muchas gracias, Sergio. ¿Tu punto de vista, mi querido Jorge Luis? Sí, Ángel, claro. Pues sí, yo creo que Donald Trump se fue con muchos ganchos al hígado ayer en el debate, vale la pena decirlo, no sabía uno si estar viendo la política mexicana o la estadounidense. Creo que la mexicana se llevó la agenda el día de ayer, pero fue importante el debate, el lenguaje de Kamala me gustó mucho, volteando a ver a los ojos a Donald Trump, dominando, me parece, la escena. Un empate en materia económica, porque se acusaban unos a otros. Pues no podemos negar que la economía norteamericana es muy importante. Me parece que en el mandato de los dos fue importante, tal vez con sus bemoles, pero quisiera resaltar que Kamala sigue defendiendo los derechos de las mujeres. Eso me parece un tema sumamente importante. Donald Trump creo que no conoce para nada el tema, no está familiarizado, creo que patinaba. Me gustó Kamala mucho más, y me gusta la idea de que podamos tener 2 mujeres presidentas, tanto en Estados Unidos como en México, por supuesto. Hay quien dice que pues, los republicanos y los demócratas pues, son exactamente lo mismo, pero bueno, por lo menos me parece que en el debate de ayer Kamala da muy buenos golpes al cuerpo a Donald Trump. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Les pongo una peor. Yo me sentía como Batman en la Baticueva, porque en una pantalla tenía el Senado, en la otra tenía las manifestaciones afuera, en la otra tenía el partido de fútbol de la selección, y en la otra obviamente pues el debate, y entonces pues estar con un ojo y al garabato, un ojo al gato y otro al garabato con cada una de las 4. Voy ahora contigo, mi estimado Juan Luis. Pues mira, no podría yo confirmar que es más democrático, pero por lo menos sí más interesante que en una condición de circunstancia de empate prácticamente técnico entre estos 2 contendientes a la presidencia de los Estados Unidos no terminen de definir los
programas sociales, este uso y abuso de los mismos, quién va a ser el ganador en una contienda estadounidense, como lamentablemente sí ocurre en nuestro país. Yo creo que como una conclusión muy, muy específica, mi estimado Ángel, evidentemente Kamala Harris gana el debate, pero para mí Donald Trump puede ganar el post-debate. ¿A qué voy? Kamala Harris deja exhibido a Donald Trump y me parecen muy, muy atinadas sus frases, como por ejemplo burlarse de que fue despedido por 81 millones de norteamericanos en 2020. Lo deja totalmente en una condición de haber mordido el anzuelo. Pero al final Donald Trump deja también una duda en el electorado de que es maravilloso lo que está diciendo ella, pero que no puede prometer una persona que actualmente es vicepresidenta de los Estados Unidos. Entonces deja esa duda para el electorado norteamericano. Justamente esa es la bronca. Pues oye, habla como si fuera la hija del carnicero. Pues señora, usted es la vicepresidenta, ¿por qué no hizo nada en 4 años, no? Pero bueno, en fin, voy contigo, Víctor. Pues sí, vimos un debate bastante interesante el día de ayer en los Estados Unidos, un Donald Trump errático, pero que ha venido cometiendo errores no nada más en el debate, sino en las últimas semanas, ¿cierto?, con francas metidas de pata en lo que pues parece ser el fenómeno de todos los populistas, que es en este exceso de confianza, en este exceso de ego y en esta pretensión de hacer que su voluntad solamente sea la que se privilegie, pues cometer todos estos errores. Y vemos una Kamala Harris muy fresca, le mete un dinamismo a la campaña que hacía mucha falta, con muchos aciertos dentro del debate, pero a mí me parece que llega tarde. Y llega tarde, pues, ¿por qué? Por la capricho de un viejo, por un viejo necio, un viejo que se aferró a la posición, un viejo testarudo, que además pues le dejó un caos totalmente. Y sí, todavía sigo hablando de los Estados Unidos. Muchas gracias, mi estimado Víctor. Bueno, ¿qué les parece si hacemos la última ronda con conclusiones de lo que pasó ahí en el debate? 30 segundos para cada quien y voy a arrancar con usted, don Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues sí coincide y parece que el tema de Kamala emerge tarde, ¿no? Y creo que precisamente buscando a que el electorado norteamericano, en su mayoría de los votantes, bueno, pues son personas que por la raza, por la condición, se identifican más por Joe Biden, y tal vez por eso los demócratas forzaron a que Joe Biden se presentara para un segundo mandato, ¿no? Sin caer en la sensatez, en la racionalidad de que no era ya su momento, de que era una persona ya muy desgastada, incluso en su edad y su salud. Y bueno, sí, Kamala parece que emerge tarde y sobre todo se enfrenta a un populista que sí, como decía Juan Luis, Donald Trump podría tener herramientas para el posdebate, sí. y tenemos que tener en cuenta de que el votante en su mayoría elige con la víscera, y a donde puede llegar fácilmente Donald Trump es precisamente a la víscera del electorado, ¿no? Y sobre todo en este caso, si los votantes de raza negra, si los latinos no salen a votar y a reforzar, incluso las mujeres y los jóvenes, a Kamala Harris, sí podrían seguirle dejando, sí, como ahorita está en empate técnico a Trump, con la posibilidad de llevarse la elección. Tienes razón, muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, mi estimado Jorge Luis. 30 segundos. Sí, de cualquier manera México va a tener una relación siempre muy compleja por la ubicación geográfica, la relación con los Estados Unidos. Yo decía que eran lo mismo demócratas y republicanos. Trump dice abiertamente los migrantes son delincuentes, nos los mandan de las cárceles, de los hospitales, y Kamala Harris dice voy a gobernar para todos los estadounidenses. Es decir, ella es mucho más sutil. Vamos a tener, gane quien gane, lo que decía el pueblo de Estados Unidos, seguramente una relación compleja como históricamente ha sucedido con los Estados Unidos. Sí, es cierto. Y entonces vamos a aquel viejo refrán que quieres patada o cachetada, mano. Pues bueno, vamos a ver en qué acaba. Gracias, mi estimado Jorge. Juan Luis, 30 segundos, comentario final. Es cierto, no nos enfrentamos al escenario ideal teniendo a estos personajes pues tan a la vista, tan descifrables, tan evidentes sus agendas y cada uno de ellos en la propuesta, pero finalmente el electorado norteamericano, bueno, pues tiene ahora sí que definir el menos peor, y que bueno, pues bueno, ahí tenemos evidentemente, por ejemplo, en el tema del aborto, un tema que ayer se maneja de una manera muy, muy directa, pues posiciones totalmente opuestas, y me parece que el electorado tendrá que decidir de una manera acertada. Ojalá que sea por la vida. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Cierras la mesa esta mañana, esta mesa muy sui generis que hemos tenido el día de hoy, con 2 temas que da hasta para 6 para nuestros panelistas que se la saben de todas. Son, dicen en mi barrio, chuchas cuereras. Qué bárbaro. Mi querido Víctor, cierras. Pues Joe Biden no supo dejar el poder a tiempo y pareciera ser que eso marca el fin
de Kamala Harris también en la elección, en un anticipado triunfo de Donald Trump, que seguramente será. Coincido con Jorge Luis en que será una relación México-Estados Unidos muy convulsa, como siempre lo ha sido, pero al final hemos visto que pues López Obrador se dobló ante Donald Trump ya una vez. Seguramente la próxima presidenta Claudia Sheinbaum no tendrá inconveniente en seguir atendiendo todos los designios y las voluntades de Donald Trump, lamentablemente para México, y pues ahí está el resultado de no saber dejar el poder a tiempo. Les agradezco mucho a los cuatro su generosidad para tratar estos dos temas y también su tiempo, porque ha usado del tiempo de ustedes el día de hoy. Muchas gracias, mi estimado Sergio Camacho. Don Ángel, un gusto, un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, para mis compañeros de mesa y a Jorge Luis a la distancia. Así es, mi querido Jorge Luis Montes, te mando un gran abrazote, gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Saludos a todos en la mesa y, por supuesto, a todo el auditorio que nos escucha. Gracias, mi querido Jorge. Juan Luis Íñiguez, Chivermano. Pues listos, mi estimado Ángel, para después de unos días tristes, ojalá que el próximo fin de semana se nos ilumine la cara a los chivermanos. Que nos den tantitas alegrías. Mi querido Víctor, un gustazo saludarte, Víctor Cuevas. También hay buenas noticias, es temporada de Miraflores en Amealco, estas flores moradas que pintan unas alfombras impresionantes, está bellísimo, vayan, dense una vuelta por Amealco. Les quiero agradecer a los cuatro la oportunidad de estar con nosotros esta mañana y nuevamente su generosidad en el tiempo y en los comentarios. Amigas y amigos, la mesa, que estuvo buenísima el día de hoy, no me digan que no, se queda en rrnoticias.mx y en todas nuestras redes sociales por si quieren compartirla. Y gracias también a Golden Joe Light por presentar esta mesa de análisis político. Vamos ahora, cerramos